La sabiduría del mundo no logra conocer a Dios. Muchos han hablado con elocuencia acerca de Él, pero sus razonamientos no acercan a la gente a la divinidad, pues quienes así hablan no tienen una relación vital con Dios. Cristo es la completa revelación del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Solamente si conocemos a Cristo, podremos conocer a Dios, y a medida que lo vamos contemplando, vamos transformándonos en su misma imagen para estar preparados para cuando Él regrese. Ahora es el momento de alistarnos para la venida de nuestro Señor. Esto es el camino a Cristo. Hoy presentamos un poder maravilloso que convence. ¿Cómo nos justificaremos ante Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Únicamente por medio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Entonces, ¿cómo hemos de ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó: ¿qué debemos hacer? La primera palabra de la respuesta del apóstol Pedro fue: arrepiéntanse. Poco después, en otra ocasión, dijo: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Hechos, capítulo 3, versículo 19. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y además abandonarlo. No renunciaremos al pecado a menos que nos demos cuenta de su malignidad. Y mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento y se entristecen por haber pecado, e incluso se reforman exteriormente, pero temen que su mala conducta les provoque sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento más bien que el pecado. Eso fue lo que sintió Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de haber traicionado a su Señor, se lamentó: he pecado porque he entregado sangre inocente. Mateo 27:4. La confesión de Judas fue arrancada a su alma atormentada por un tremendo sentimiento de condenación y una terrible expectación de juicio. Las consecuencias que tendría que afrontar lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaron pesar por el pecado mismo. Sin embargo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra.
La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo, mostrándonos los más ocultos recovecos del alma, que así nos son puestos de manifiesto. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia del Señor y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de aquel que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. David, al percatarse de la enormidad de su transgresión y de su profundo envilecimiento, sintió aversión por su pecado. Así que no solo pidió perdón, sino también que su corazón fuera purificado. Deseaba ardientemente el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y a la comunión con Dios. Y así lo expresaba con toda su alma. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículos 1 y 2. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde, y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mis pecados. Perdón te ruego,